橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Antes de comenzar quiero decirles que la historia no me pertenece. Le pertenece al Unknown Tool, cuyo link dejaré en la descripción para los que quieran buscarlo para que puedan darle apoyo y que continúe su emocionante historia. Esta historia no está completa, por lo que también dejaré el enlace en la descripción para que lo verifiquen. Se recomienda discreción. Basta decir que no soy dueño de Invencible ni de los personajes, todo el crédito a sus respectivos creadores. Una vez dicho eso, comencemos la historia. Chapter 1. A Choice. Hola chicos, este es un C que tenía ganas de escribir desde hace tiempo, e incluso me tomé la molestia de comprar los cómics para escribirlo. Por eso mismo, las subidas pueden ser lentas, pero en general, espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté escribiéndolo. Y uff. ¿Qué pasó? ¿Y dónde demonios estoy? Se preguntó el adolescente mientras observaba su entorno. Sus pensamientos eran un caos, dejándolo confundido sobre lo sucedido. Lo último que recordaba era haber echado una siesta en el autobús antes de ir a trabajar, y ahora se encontraba en ese lugar extraño. ¿Podría ser un sueño lúcido? Se preguntó, intentando analizar la situación. Pero lo dudaba. A su alrededor, todo era literalmente nada. Vacío, sin luz ni sonido. En ese vacío, él parecía ser la única existencia. Si esto realmente era un sueño, era diferente a todo lo que había experimentado. Cansado de estar sentado en la oscuridad, empezó a mirar a su alrededor, esperando encontrar respuestas o una salida. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Una pantalla azul flotante, similar a las que se usan en manuals populares como Omniscient Reader's Viewpoint. Su repentina aparición lo tomó por sorpresa, haciéndole retroceder. Algo en ello le produjo una sensación desagradable, como la que se siente antes de tomar una decisión crucial o una inversión arriesgada. Era la inquietante sensación de que esto podría cambiar el curso de su vida. Conando en su instinto, intentó ignorar la pantalla flotante, pero el aburrimiento pronto lo venció. Con un suspiro, admitió: no puedo ignorarla para siempre. Volvió a mirar la pantalla y comenzó a leer el mensaje que contenía. ¿Te gustaría empezar una nueva vida? Sí barra no. ¿Vida? ¿Qué significa una nueva vida? ¿Y la mía? Un mal presentimiento le recorría la espalda. Un espacio oscuro, solo él y una pantalla que le ofrecía una nueva vida. ¿No significaba esto que estaba muerto? Porque, si no, estaría en un lugar así. Tras reaccionar un poco más, no estaba seguro. Por lo que sabía, presionar no podría despertar de este sueño, como si nada hubiera pasado. Pero siempre existía la posibilidad de que este fuera el más allá, y presionar no podría ser desastroso, dejándolo atrapado allí o algo peor. Finalmente, con una respiración profunda y resignación, acercó la mano a la pantalla y presionó sí. No estaba seguro de si estaba tomando la decisión correcta, pero esta opción al menos le garantizaba la vida, mientras que la otra era ambigua. En cuanto a qué tipo de vida le garantizaba, no estaba seguro, pero esperaba no arrepentirse. Aceptado. Elección aleatoria de un mundo para la transmigración y universo invencible seleccionado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el universo invencible. ¿Por qué? Porque en cuanto a peligrosidad, estaba a la altura de DC. Solo había visto una parte de la serie, pero lo que había visto era suficiente para saber que no era nada seguro. Desde múltiples ataques de villanos e invasiones alienígenas hasta la muerte de los guardianes, que eran esencialmente su versión de la Liga de la Justicia.
sin mencionar a su asesino, Omni-Man, quien traiciona literalmente a todos, incluyendo a su familia, para ayudar a la conquista del Imperio Viltrum. Definitivamente no era nada seguro, pero al menos no era algo tan loco como Baramer. Tan solo pensar en ese universo lo hacía estremecer inconscientemente. Para colmo, ni siquiera conoce bien la serie. Solo vio la primera temporada y algunos reels en Instagram. Elige tu personaje. Andrew Demer, Crónica. Brandon Breyer, Brickburn. John Hancock. Personaje. Parece que esta pantalla lo está tratando como un juego, lo cual me preocupa un poco. Al menos las opciones son buenas, así que no puedo quejarme. Cualquiera de ellas aumentaría fácilmente mis posibilidades de supervivencia, pero no puedo descuidarme. Lo que elija será mi única oportunidad en este mundo, así que debo elegir con cuidado, pensó, comenzando un análisis exhaustivo de sus opciones actuales. Los tres tenían un gran potencial y podrían brillar en el universo de Invincible, pero había una diferencia significativa, sobre todo con Andrew Demer. Era un joven con un amplio abanico de habilidades que fueron mejorando a lo largo de la película, lo cual fue impresionante, pero le faltaba algo crucial: la durabilidad. La serie Invincible era un mundo de superhéroes que no ocultaba la violencia a su público. En cada episodio, prácticamente alguien era decapitado, algo que él no quería experimentar al llegar. Esto no quiere decir que Andrew no fuera resistente, porque sin duda lo era, pero si se enfrentaba a un Viltrumita, no tendría ninguna oportunidad. Probablemente podría contenerlo con telequinesis, pero un solo golpe sería su perdición. El siguiente era Hancock, quien poseía hazañas impresionantes y era muy resistente, especialmente cuando no estaba cerca de su homólogo, algo de lo que no tendría que preocuparse en este nuevo mundo. Pero, de nuevo, la pregunta persistía. ¿Podría vencer a un Viltrumita? La respuesta era no. Como mucho, estaría al nivel de los guardianes, lo cual era impresionante, pero no duraron mucho contra Omni-Man. Esto dejaba solo una opción. Brandon Breyer. Siendo esencialmente una versión malvada de Superman, Brandon nunca demostró todo su potencial debido a su corta edad. Sin embargo, si Brandon realmente era una versión de Superman, eso lo convertía en el que tenía más potencial de las tres opciones. El único problema fue que el chico se volvió un poco psicópata con complejo de Dios, pero estaba dispuesto a correr el riesgo de no recibir un disparo. Una vez tomada la decisión, hizo clic en Brandon Breyer, lo que provocó que el mensaje se enviara por última vez. Buena suerte y disfruta tu segunda oportunidad. La pantalla desapareció de su vista mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Sorprendentemente, en esos últimos momentos, no se sentía tan asustado ni preocupado como esperaba, sino más bien emocionado. En tan solo unos instantes, no sería un hombre común y corriente. No, sería algo más de lo que jamás imaginó, capaz de cosas que jamás soñó. Se convertiría en lo imposible. Chapter 2: A New Life. Poco a poco, fue recuperando el sentido, y con él llegaron los recuerdos. Por suerte, no eran abrumadores, sino que surgían con naturalidad como fragmentos de un sueño olvidado. La mayoría de los recuerdos reflejaban escenas de la película. Crecer en la granja, tener padres cariñosos, ser elogiado por sus buenas notas. Todo parecía igual hasta que se dio cuenta de su edad. Brandon Breyer cumplía 17 años. Esto parecía incorrecto. ¿No debería tener unos 12 años a estas alturas? Rebuscó entre sus recuerdos, sorprendido al descubrir que no había mostrado señales de despertar sus poderes durante esos años. Algo había cambiado. No tardó mucho en comprender la causa de este cambio. La respuesta era bastante obvia. La pantalla azul. No le importó el cambio, ya que prefería tener 17 años a ser un niño, pero no pudo evitar preguntarse por qué. ¿Era porque mentalmente era mayor o por el protagonista de este mundo? Ambas explicaciones parecían plausibles, así que lo dejó ahí. Una vez que terminó de absorber los recuerdos, Brandon abrió los ojos y vio el techo familiar que había visto innumerables veces antes, excepto que esta vez era a través de sus propios ojos. «De verdad estoy aquí», susurró. A pesar de esos recuerdos, una parte de él seguía sin creer lo que estaba sucediendo. Pero como dice el dicho, ver para creer. Apoyó las manos en el borde de la cama y estaba a punto de incorporarse cuando sintió que algo se desmoronaba en sus manos.
Al bajar la vista, vio la madera rota, con pedazos en sus manos. Superfuerza. Esto era asombroso. Apretando los puños, intentó sentir el poder que lo recorría como un personaje de anime, pero no notó nada. Todo lo que sentía era normal, como siempre. Encontrándolo extraño, estaba a punto de empezar a probar su fuerza con objetos en su habitación cuando oyó que alguien lo llamaba. Brandon, el desayuno está listo. Al oír la voz, la reconoció al instante. Era su nueva madre, Tori. Ya voy. Gritó antes de ponerse ropa más presentable. Estaba a punto de salir de la habitación cuando vio su imagen en el espejo. La pubertad definitivamente lo había golpeado, y lo había hecho bien, a diferencia de la última vez. Frente a él se encontraba un adolescente alto, de aproximadamente 1,85 m, con un cuerpo bien formado y músculos bien repartidos. Claramente, trabajar en la granja le había hecho bien a Brandon, pero por desgracia no podía decirse lo mismo de su nuevo padre, Kyle, y su barriga cervecera. Después de admirar su nuevo físico, Brandon bajó corriendo las escaleras y vio a su nueva familia. Papá ya estaba sentado mientras mamá terminaba de poner el último plato en la mesa. «¡Guau, mamá, qué rico se ve y huele!», exclamó. Y así fue. Al otro lado de la mesa había huevos, tocino, salchichas, panqueques y papas hash brown, un auténtico desayuno americano. Bueno, ojalá que así fuera. Incluso me aseguré de prepararte tus favoritos. Mira, hasta los huevos están fritos, justo como te gustan, señaló Tori mientras se sentaba. Un desayuno completo, hacía mucho que no comía algo así, y no era por alguna historia triste como la muerte de todos sus conocidos. Era simplemente porque nunca tenía tiempo. Trabajar tantas horas y viajar al trabajo no le dejaba mucho tiempo para sí mismo, así que solía tener momentos de relax. Tomó un tenedor y empezó a comérselo todo rápidamente, con gran satisfacción de su madre, quien puso cara de felicidad. Su padre también parecía orgulloso, al ver que su hijo Porene empezaba a comer como un hombre. ¿Qué pasa, Brandon? ¿Te ves diferente hoy?, preguntó Tori, notando que su hijo parecía un poco más expresivo. Normalmente, era bastante callado y no compartía sus pensamientos con mucha frecuencia, pero hoy era diferente, lo que la llevó a preguntarse qué podría haber causado el cambio. Nada, mamá. Solo me desperté sintiéndome muy bien por alguna razón, respondió Brandon. Tenía el presentimiento de que ella notaría algo, considerando lo buena que solía ser la intuición materna, así que nos molestó en fingir que era el Brandon original. Hacerlo no les ayudaría ni a él ni a ellos, y solo sería agotador. Era mejor ser él mismo y dejar que se acostumbraran porque, en el futuro próximo, habría muchos cambios. Bueno, ya que te sientes tan bien, ¿qué tal si luego ayudas en la granja? El gallinero tiene algunos agujeros que necesitan ser tapados, ¿y me vendría bien una mano?, preguntó Kyle, con la esperanza de pasar un rato padre e hijo. Sí, me apunto, pero tendrá que ser un rato más tarde porque tengo planes para hoy, dijo Brandon, concentrado en sus poderes. Quería salir al bosque a practicar. Como alguien nuevo en la superfuerza, Brandon sufría de falta de control. Algo que notó al romper el borde de su cama. En ese momento, no creía haber aplicado mucha fuerza, pero su ligero toque fue suficiente para desmoronarla. Si tocaba a alguien con demasiada fuerza, podía lastimarlo, o algo peor. Superman había mencionado este problema varias veces. Explicaba que se sentía como si viviera en un mundo de cristal, con miedo constante de romper algo, y eso también preocupaba a Brandon. Así que, antes de hacer nada, necesitaba controlar su fuerza. Bueno, no dejes que te detenga, pero ten cuidado, ¿de acuerdo?, aconsejó Tori con tono maternal antes de que todos volvieran a disfrutar de su comida. Mientras comían, algo pasaba en la televisión. Ya han pasado 8 meses desde que Phil Force fue derrotado por la Liga Lagarto, pero pensamos que a los espectadores les podría interesar ver más vídeos de su batalla. Dale, Tim. Después, la pantalla mostró imágenes tomadas durante la pelea, mostrando a Phil Force librando una batalla lamentable contra la Liga Lagarto. Las imágenes fueron editadas con chistes y risas para entretener a los espectadores. Jaja, recuerdo haber visto eso en las noticias por aquel entonces. Los guardianes tuvieron que intervenir en eso, explicó Kyle antes de reírse un poco más. Phil Force perdiendo contra la Liga Lagarto, ¿no se mencionó esto al principio de la serie? Algo sobre que había sucedido un año antes. De ser cierto, esto debería situar a Brandon cerca del canon de Invincible.
Con la línea temporal tan cerca, se volvió más ansioso por probar sus habilidades y se convirtió en un Saiyan completo con su comida. Dios mío, Brandon, ¿acaso masticaste algo? Preguntó Tori, asombrada. Más o menos, jaja. Nene, me tengo que ir. Gracias por la comida, mamá. Estuvo buenísima. Dicho esto, Brandon no esperó respuesta y salió corriendo, dejando a sus padres mirándose con incomodidad. Y tras irse, Brandon decidió dirigirse al bosque cerca de su casa. Estaba lejos de la mayoría de la gente, pero lo suficientemente cerca como para que la mayoría de los cazadores se mantuvieran alejados, lo que significaba que tendría algo de privacidad. Con un lugar en mente, se dirigió allí y notó que se movía bastante rápido, más rápido de lo que debía y sin siquiera intentarlo. Ah, sí, vamos a subir un nivel, dijo sonriendo. Hizo más fuerza en las piernas, rompiendo al instante el suelo bajo sus pies mientras pasaba velozmente por los campos. Jaja, sí. Exclamó. Esto era lo que anhelaba al venir a este mundo. El poder de convertirse en lo imposible. En ese momento, sintió una especie de euforia mientras corría cada vez más rápido. Pero pronto se arrepintió al darse cuenta de que disminuir la velocidad era mucho más difícil que acelerar. Espera, piernas, más despacio. No, no. Al ver acercarse el bosque, supo que no se detendría a tiempo, así que usó los brazos para bloquearlo mientras se estrellaba contra un árbol. Por suerte, parecía que algo de su resistencia había aumentado, ya que estaba ileso, pero el árbol no tuvo tanta suerte. Mirando a la izquierda, vio su gura desplomada y esperó que estuviera lo suficientemente lejos para no alertar a sus padres. De hecho, probablemente también debería sacar esto de aquí. A su padre le gustaba volver allí y sin duda notaría el árbol, así que Brandon tuvo que moverlo. Además, lo bueno era que podía considerarlo un entrenamiento, ya que aún no conocía su límite de fuerza. Lo cual era importante para él, ya que si uno quería controlar su fuerza, también necesitaba conocer sus límites. Se acercó al árbol, lo examinó y dio una estimación aproximada. Parecía medir unos 6 metros de altura, por lo que debía pesar unas 3 toneladas. Bueno, puedo derribarlo, así que veamos si puedo moverlo. Apoyó las manos en el costado y lo agarró con fuerza, haciendo que se abrieran grietas donde estaban sus manos antes de empezar a caminar lentamente hacia atrás sin apenas esfuerzo. Claramente, este árbol no era su límite. Tras soltar el árbol, Brandon se dirigió al centro y lo levantó lentamente por encima de su cabeza. Fue allí donde sintió algo de tensión al tensarse los brazos. Muy bien, ahora saquemos esto de aquí. Dicho esto, se adentró en el bosque antes de dejar el árbol atrás para retomar la práctica. Brandon ya había conremado 3 habilidades: superfuerza, supervelocidad y resistencia. Pero aún le quedaban un par más, como la visión térmica, el vuelo y el campo electromagnético que Brickburn poseía y que afectaba la tecnología a su alrededor. Probar ese campo era imposible, ya que se encontraba en un bosque, dejando las otras 2. Así que eso fue lo que hizo durante la siguiente hora. Sin embargo, ni la visión de calor ni el vuelo se activaron, por mucho que lo intentara. Al recordar la película, recordó que el Brandon original también experimentó este retraso, ya que cada una de sus habilidades aparecía una a la vez. Debía ser paciente y dejar que las demás aparecieran cuando estuvieran listas. Pero que no fuera a obtener el resto de sus poderes de golpe no significaba que pudiera perder el tiempo. Por lo que parecía, había muchos árboles para practicar. Lo siento, bosque, pero vamos a hacer algunas remodelaciones. Chapter 3. Unexpected Discovery. Un par de horas después, una sección del bosque se había vuelto irreconocible. Árboles rotos yacían dispersos, y grandes rocas habían sido desplazadas. Si un excursionista o cazador hubiera pasado por allí, podría haber supuesto que una tormenta había afectado gravemente la zona. Sin embargo, una mirada más de cerca reveló profundas huellas de manos en algunos de los escombros. El responsable de esta destrucción yacía en el suelo del bosque, despreocupado e indiferente. Así que, 12 árboles es casi mi límite ahora mismo, dijo Brandon con orgullo. El peso combinado rondaba las 36 toneladas, y esta cifra seguiría aumentando con el paso de los días hasta que 12 árboles se quedarán en nada. Cerrando los ojos, Brandon se relajó en el suelo. Omniman, invasiones y futuros villanos ni siquiera estaban en su mente en ese momento. Lo único que importaba era su crecimiento y la emoción que le producía.
Mientras yacía allí, de repente sintió que podía oír a su nueva madre, pero lo ignoró. Sin embargo, ese rechazo le salió al paso, pues sus oídos captaron todo tipo de cosas. Los pájaros, los insectos, los animales e incluso su familia, allá en casa. Sus oídos lo oían todo. Bueno, supongo que se activó otro poder, pero ¿cómo lo bajó? El ruido se estaba volviendo insoportable, hasta el punto de que sentía que incluso podía oír caer una hoja. Ark, mi cabeza. Con dolor, empezó a apretarse los oídos, esperando bloquear el ruido, pero aún así lo oía todo. Vamos, necesito relajarme. Se arrodilló, frenó su respiración y se concentró en su audición. Tenía que filtrar el ruido y volver a niveles tolerables. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero si el general Zod podía hacerlo, él también. Durante los siguientes minutos, se concentró en respirar mientras controlaba poco a poco el ruido abrumador. Todo seguía ahí, pero ya no le picaba los tímpanos. Al menos su oído le indicó que su mamá empezaba a preocuparse. Llevaba un rato sin hacer nada, así que debía empezar a regresar, además de que aún necesitaba ayudar a su papá con el gallinero. Dicho esto, ordenó un poco la zona, intentando que el destrozo pareciera más natural antes de volver a casa. Y en casa, lo regañaron por quedarse fuera tanto tiempo. Sin embargo, la reprimenda de su madre no duró mucho. Ella lo perdonó rápidamente, advirtiéndole que no lo volviera a hacer, y él fue a ayudar a su padre. Arreglar el gallinero terminó yendo más rápido de lo esperado, para sorpresa de su padre. El Brandon original no era muy hábil, destacando más en lo académico que en las tareas prácticas. Él, en cambio, era diferente. Su padre, en su mundo original, era carpintero, así que se le daban bien las herramientas y arreglar cosas pequeñas. Aprovechando sus nuevas habilidades, su padre lo puso a trabajar rápidamente. Recorrieron todo lo que se había acumulado hasta que se les acabó la luz del día. Regresaron adentro para una última comida antes de irse a dormir. Acostado en la cama, Brandon miraba al techo, pensando en los nuevos poderes que estaba adquiriendo. Eran realmente asombrosos, y sabía que estaban creciendo rápidamente, para su deleite. Pero ahora era hora de afrontar la realidad. Estos increíbles dones traían consigo algunas dificultades. En la película, cuando Brandon despertó sus poderes por primera vez, era relativamente normal y no tenía problemas mentales, salvo una ligera torpeza, típica de un niño de su edad. Solo empezó a volverse loco al dormirse esa noche, porque su nave lo llamó y le hizo algo. Si Brandon se durmiera ahora mismo, probablemente le pasaría lo mismo. Esto era preocupante, pero tenía algo de conanza. En primer lugar, a diferencia del original, no era un niño fácil de manipular. En segundo lugar, ya sabía lo que iba a pasar, así que estaba mentalmente preparado. El Brandon original había sido afectado mientras dormía e indefenso. ¿Pero qué pasa si voy a la nave sin dormir? ¿Seguirá comportándose igual y sin reaccionar, o esperará a que me duerma? Estas preguntas determinarían su capacidad para manejar la situación. Si la nave reaccionaba mientras estaba despierto, no sería tan vulnerable. Con ese plan en mente, Brandon sabía que necesitaba revisar su nave. Concentró su audición e intentó escuchar a sus padres, pero aún era un novato y le faltaba control, así que la intensificó demasiado. Le dio otra ligera migraña, pero fue todo menos persistente. Al intentarlo una vez más, ajustó su audición y descubrió que sus padres solo estaban comentando su día. Lo cual los mantendría ocupados un buen rato. Lo que significaba que tenía una ventana abierta para ir a buscar su nave. Fue bastante fácil. Haciendo el menor ruido posible, Brandon abrió la ventana y saltó desde el rellano del segundo piso sin mucha dificultad. Una vez afuera, se dirigió al granero y encontró lo que buscaba. Un panel oculto con cerraduras, nada que un poco de fuerza no pudiera solucionar. Bueno, aquí va, esperemos que esto no me vuelva loco. Agarrando la cerradura, la partió por la mitad antes de abrir las puertas, revelando una cápsula que reaccionó de inmediato a su presencia con un brillo rojo. En el momento en que sus ojos se encontraron con la luz, sintió como si lo arrastraran a un trance mientras una voz comenzaba a hablar en su cabeza. Hablaba en un idioma que nunca había oído, pero su significado era claro. Toma el mundo. Dominar ellos son tus inferiores. En cuanto oyó eso, tuvo una visión del mundo del que provenía. Parecía Coruscant de Star Wars, cubierto de patrones y luces sin rastro de agua ni verde.
Tecnológicamente, parecía muy avanzado y parecía capaz de resistir el paso del tiempo, hasta que grietas rojas comenzaron a extenderse por su superficie, provocando la explosión del planeta. Después de esto, lo bombardearon con mensajes de lavado de cerebro, diciéndole que conquistara el mundo una y otra vez. Que necesitaba empezar de cero para su pueblo. Que necesitaba reconstruir su población utilizando las especies nativas. Estos mensajes pronto comenzaron a repetirse como un disco rayado, mostrándole constantemente escenas de masacre, diciéndole que él era mejor, que los humanos eran débiles. Que solo necesitaba romper sus cadenas y se convertiría en un dios entre ellos. Sal de mi cabeza. No aceptaré este mundo. Como si respondiera a su negativa, la voz cambió de repente, se enfureció y gritó algo que él entendió. Traidor. Con eso, dejó de enviar mensajes y se apagó. Brandon cayó hacia adelante, con la cabeza empapada de sudor. La experiencia había sido todo menos placentera. Sin embargo, no importaba, porque lo había logrado. Había vencido sus intentos de manipulación. Esta sola acción liberó mucho estrés. Aunque nunca lo había pensado, había estado preocupado desde el momento en que eligió Brightburn, consciente de estos problemas, pero ignorándolos en su entusiasmo. Aún así, lo que descubrió lo sorprendió. No esperaba que su gente tuviera semejante historia, pero tenía sentido. Kal-El había sido enviado a la Tierra con el mismo propósito: restaurar Krypton. Solo que Jor-El lo hizo de otra manera. Quería que Kal-El se convirtiera en un faro para la gente de la Tierra en lugar de su conquistador. Quienquiera que enviara a Brandon aquí quería convertir el mundo en una granja de cría para su futura raza, donde la humanidad sería esclavizada. Mientras que él y su gente serían vistos como dioses. Por suerte para esta tierra, no era un maníaco homicida con complejo de Dios. Sonriendo levemente ante ese pensamiento, Brandon se levantó para irse cuando notó un destello a la luz de la luna. Curioso, metió la mano en la cabina y encontró un cilindro. Al observarlo mejor, se dio cuenta de que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes, lo cual no debería ser posible, ya que no salía en la película. ¿Dónde te había visto antes? No fue hasta que revisó Inal que recordó dónde lo había visto. El cilindro se parecía mucho a la llave que tenía Kal-El en el Hombre de Acero, excepto que esta no tenía la S clásica. En cambio, tenía un símbolo diferente que parecía una U. Al revisar la nave, encontró un agujero con la misma forma, igual que el de Kal-El. Su propósito era claro, y solo necesitaba colocarlo dentro. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, notó movimiento en la casa y oyó a su madre caminar. Sabiendo que su tiempo había terminado, de mala gana guardó todo antes de correr a su habitación con la llave en la mano. Una vez aclarado, Brandon recordó lo sucedido. Nunca imaginó que se iría con más preguntas que respuestas. Pensó que sería sencillo, al tratarse de una especie alienígena similar a los kryptonianos, pero las cosas empezaban a hacerle cuestionarlo. Desde la destrucción de su planeta hasta su propósito aquí, finalmente, la llave que mostraba claramente lo que parecía un símbolo familiar. Acostado en la cama, sus pensamientos comenzaron a divagar lentamente mientras sostenía la llave firmemente en la mano. Chapter 4. Purpose. El sonido agudo y estridente de un despertador sonó, rompiendo el silencio de la madrugada. Le siguió rápidamente un fuerte crujido al cesar el ruido bruscamente. De pie junto a los restos del despertador estaba Brandon, con la mano aún apretada en un puño. Sus sensibles oídos reaccionaron de inmediato, llevándolo a destruir el aparato en un momento de frustración instintiva. «Maldita sea», murmuró, mirando los pedazos aplastados de plástico y metal. Ignorando los restos, se incorporó en la cama, frotándose las sienes. El agotamiento era evidente en su rostro, con líneas negras bajo los ojos. Anoche debió haber sido el peor sueño de su vida. La superaudición es una habilidad asombrosa, pero no cuando eres nuevo en ella. Para un novato como él, cualquier sonido le resulta difícil de soportar, sobre todo cuando duerme y no intenta atenuarlo. De ahí la triste muerte de su despertador. Originalmente, Brandon esperaba que la habilidad más difícil con la que tendría que lidiar fuera su superfuerza, pero su oído la superaba con creces. ¿Cómo lo hace Superman?
El oído de Brandon era impresionante, capaz de saber lo que ocurría a kilómetros de distancia, pero se decía que el hombre de acero lo oía todo en el planeta. En el fondo, rezaba para que su audición nunca alcanzara tal nivel, pero no era muy optimista al respecto. Apenas estaba adquiriendo sus poderes, así que técnicamente son los más débiles que jamás alcanzarán y seguirán creciendo a un ritmo asombroso. Con un suspiro de resignación, se levantó y empezó a prepararse para el día. Podía oír a sus padres abajo, ya en movimiento. Su padre se preparaba para salir y su madre preparaba el desayuno. Mientras se vestía, su mente se desvió hacia los sucesos de la noche anterior. El enfrentamiento con la nave, la voz abrumadora que intentaba manipularlo y la llave que había encontrado. Todo eso lo había estado atormentando para que investigara más. Bueno, ya basta. Iré a echar un vistazo a la nave cuando no haya nadie. Al salir de su habitación, bajó las escaleras y su madre lo saludó. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Buenos días, mamá. Sí, dormí bien, respondió, aunque la verdad era mucho más compleja. Esto le planteó otra pregunta. ¿Cuándo debía explicarles su situación a sus padres? Estaba seguro de que no lo enviarían a un laboratorio y que estarían ahí para él, pero eso traería mucho drama. Se lo diré una vez que la mayoría de mis habilidades estén en funcionamiento y cuando mi control sea mucho mejor, de esa manera no se preocuparán tanto, razonó. Tras tomar un sándwich rápido, Brandon empezó a salir cuando su padre lo detuvo de repente. ¿A dónde vas, Brandon? Preguntó desconcertado con una taza de café caliente en la mano izquierda y un Red Bull en la otra. Solo voy a dar una vuelta por la ciudad, Brandon, ¿sabes que es lunes? Tienes clases, dijo su padre, echando por tierra todos sus planes de un plumazo. Había olvidado por completo que era estudiante. ¿Cómo no? Brandon llevaba mucho tiempo trabajando, así que se le había pasado por alto. Jaja, lo olvidé. Dijo Brandon con una risa incómoda y haciendo una mueca mental. La escuela era solo una prisión con un nombre elegante, y ahora parecía que iba a verse obligado a soportar esa tortura una vez más. Kyle miró a Brandon con recelo, pero no entendía qué pasaba, así que lo dejó ahí. Bueno, supongo que eso pasa de veces. Termina de recoger tus cosas y te llevaré a la escuela. Está bien, me daré prisa y recogeré mis cosas. Y al llegar a la escuela, Brandon bajó de la camioneta con un profundo suspiro. Acababa de llegar y ya oía los gritos de los adolescentes y los maestros que les gritaban que no corrieran por los pasillos. Fue en ese momento que realmente sintió que quizás debería haber elegido a Hancock. Sí, como mucho estaría al nivel de un inmortal, pero al menos sería un hombre adulto que no tendría que lidiar con esto. Jaja, hijo, deberías ver la cara que tienes. La escuela no puede ser tan mala, ¿verdad? Sin embargo, como para demostrarle lo contrario, Kyle vio a un niño vestido de peludo paseado por su novia con una correa de perro. Al ver esto, el padre y el hijo guardaron silencio antes de mirarse con incomodidad. Tosun, que lo pases bien, arrancó el vehículo y se fue sin mirar atrás abandonando a su hijo. Bien, al ver alejarse el coche, Brandon se quedó atascado en la entrada de la escuela. Asistir a clases sería una pérdida de tiempo. ¿De qué servía conocer la capital de Francia si su futuro estaba destinado a las estrellas? De todos modos, tampoco es que tuviera un trabajo normal. Espera, ¿qué quería? Desde que llegó al vacío, solo pensaba en sobrevivir. ¿Cómo salir de la oscuridad? ¿Qué opción le daría una buena oportunidad contra los Viltrumitas? ¿Cómo evitar ser controlado mentalmente por su propia nave? Cada decisión no tenía nada que ver con un plan. Todo este tiempo solo había estado siguiendo el procedimiento. ¿Qué quiero además de sobrevivir? Esta cruda realidad le sirvió como una pequeña dosis de realidad mientras se alejaba de la escuela. Con sus nuevas habilidades, podía hacer casi cualquier cosa. El mundo era suyo, pero ¿qué quería hacer con él? Reaccionó sobre sus opciones, imaginando diferentes caminos que podría tomar. Una opción era unirse a la ADMA, la Agencia de Defensa Global. Eran básicamente la versión de SHIELD de este mundo. Contaban con abundante financiación y estaba seguro de que estarían interesados en él. Podía imaginarse trabajando con Cecil, asumiendo misiones de alto riesgo que lo mantendrían ocupado e interesado durante mucho tiempo. Algunas de las cosas a las que se oponían eran realmente interesantes y garantizaban que no tendría una vida aburrida. Pero entonces otra imagen le vino a la mente. El símbolo de su homólogo, Superman. ¿Y si seguía sus pasos y se convertía en un faro de esperanza?
La idea despertó algo profundo en su interior. Imaginó a un hombre corpulento levantando a un niño para agarrar un globo atascado en un árbol. Un verdadero héroe, alguien que inspira a otros y den de algo más grande que él mismo. Este camino no era fácil porque conllevaba una enorme responsabilidad. Todos los enemigos de la Tierra lo verían como un objetivo. Sería un símbolo de esperanza, y el fracaso no era una opción. Había más en juego que cualquier misión que la GA pudiera ofrecer, pero también lo era el potencial de impacto. Elegir una vida así le asustaba. Era, sin duda, la opción más difícil. Tendría que estar a la altura de las expectativas de millones, siempre esforzándose por ser mejor, por hacer más. Pero también era la más significativa. Convertirse en un símbolo significaba que tenía un propósito, un legado que perduraría generaciones. La idea de ser un héroe, de marcar la diferencia a tan gran escala, le conmovió profundamente. Los pensamientos de Brandon oscilaban entre estas dos opciones. Se detuvo y miró al cielo. No era una decisión fácil, pues ofrecía diferentes beneficios, pero sí notó una similitud. Eligiera lo que eligiera, parecía que sería un héroe. Sin darse cuenta, ya se había dejado ese objetivo y, basándose en ello, creó dos opciones. ¿Un héroe, eh? Bueno, suena interesante. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó el objeto cilíndrico y lo miró con determinación. Pero antes de todo eso, necesito respuestas. Dándose la vuelta, empezó a alejarse de la escuela. Salirse una vez no debería causar mucho revuelo. Chapter 5 Revelation. Brandon se alejó de la escuela hasta llegar a las afueras del pueblo. Una vez fuera de la vista, comenzó a revisar sus alrededores para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Lo que estaba a punto de hacer llamaría mucho la atención, así que necesitaba asegurarse de que no hubiera moros en la costa. Tras posicionar los pies, desapareció como un rayo mientras corría de vuelta a casa. El entrenamiento del día anterior le había resultado útil, permitiéndole controlar mejor su velocidad. Disminuir la velocidad seguía siendo un problema, pero se dio cuenta de que, siempre que mantuviera cierto ritmo y no fuera demasiado rápido, era manejable. Tras correr por el bosque, finalmente empezó a ver los campos de maíz de su familia, lo que le indicó que había llegado a casa. Disminuyó el paso, se detuvo para recuperar el aliento y se serenó. Olfatear, oler. ¿Qué es ese olor? Es como gomas quemándose. Miró a su alrededor y no encontró nada raro hasta que sintió un calor agradable que emanaba de sus pies. Al darse cuenta de que no era normal, bajó la vista rápidamente y vio sus zapatos, o lo que quedaba de ellos, eran literalmente solo cuerdas y trozos de goma con marcas de quemaduras. Mierda, mamá me va a matar si ve esto. Sus zapatos se habían rayado un poco el día anterior, pero nada tan grave. Debe ser por el tiempo que pasó corriendo que sus zapatos terminaron así. Se agachó y se los quitó con expresión abatida. Uf, parece que tengo el mismo problema que Flash con el vestuario. Qué lástima que no tenga un equipo de científicos para improvisar algo. Es un chico de granja, por Dios. Supongo que de ahora en adelante correré descalzo, murmuró antes de mirar hacia la granja. Brandon echó un vistazo rápido a la granja y no vio a nadie, y su oído no captó ningún otro ruido aparte de los animales. Perfecto, esto debía significar que sus padres estaban fuera de la ciudad, lo que le daba la oportunidad de volver a ver su nave. Dirigiéndose hacia allí, llegó al granero y se acercó al pestillo oculto que ocultaba la nave. Lo abrió y contempló la nave que lo había traído a este mundo. Su elegante diseño alienígena le resultó familiar y extraño a la vez, recordándole los abrumadores acontecimientos de la noche anterior. Antes de continuar, Brandon se dio cuenta de que intentar interactuar con la nave en el granero no era la mejor decisión. Puede que se hubiera salido con la suya la noche anterior, pero ahora era de día. ¿Quién sabe cuándo volverían sus padres? No solo eso, sino que no sabía cómo reaccionaría la nave a la llave. Demasiadas cosas podrían salir mal, y no podía arriesgarse a dañar la propiedad ni a llamar la atención. Necesitaba un lugar más apartado. Se agachó, abrazando con cuidado la base de la nave. Con un gruñido, la levantó sin esfuerzo. La nave era sorprendentemente ligera en sus manos, prueba de su superfuerza. Respirando hondo, Brandon emprendió la caminata hacia el bosque donde había practicado sus habilidades el día anterior. Se movió con rapidez, pero con cautela, procurando no ser visto. El peso de la nave era insignificante, pero su tamaño la hacía difícil de transportar.
Aún así, logró transportarla sin incidentes. Al llegar al bosque, encontró un claro apartado y posó la nave con cuidado. Los densos árboles y la maleza le proporcionaron una amplia cobertura, lo que le aseguró que no lo molestarían. Se tomó un momento para inspeccionar la zona, asegurándose de que estuviera a salvo y segura. Satisfecho con su elección de ubicación, Brandon se acercó a la nave una vez más. La llave que había encontrado la noche anterior pesaba en su bolsillo. La sacó, observándola un momento antes de insertarla en una ranura del casco. Con un suave clic, la nave comenzó a vibrar con energía. Al igual que la noche anterior, la nave comenzó a emitir una luz roja que palpitaba misteriosamente hasta que, de repente, se apagó, confundiendo a Brandon. ¿Eh? ¿Se quedó sin batería o está loco por lo de anoche? Caminando, empezó a comprobar si le faltaba algo, pero no encontró nada inusual y estaba a punto de darse por vencido. De repente, apareció una sección adicional que emitió una luz roja que empezó a tomar un holograma. El proceso fue rápido, pero para la visión mejorada de Brandon pareció lento, lo que le dio tiempo a asimilar cada detalle de la gura que tenía ante sí. El holograma era de un hombre alto que transmitía autoridad y poder, pero sobre todo, una sensación de familiaridad. Tenía cabello oscuro, perilla y cejas aladas, con un par de ojos penetrantes a juego que parecían evaluarlo. ¿Quién eres?, preguntó Brandon con curiosidad sobre el hombre que tenía delante. Cabía la posibilidad de que fuera su padre, pero también podría haber sido simplemente otra gura importante integrada en la nave, así que establecer su identidad era crucial. ¿No es obvio, hijo mío? ¿O acaso lo has rechazado por completo en favor de este mundo?, dijo el hombre con una mueca mientras miraba a su alrededor. Visiblemente irritado, como si todo le molestara. Padre. La verdad es que me parezco mucho más a Kal-El de lo que pensaba. Incluso tengo un padre atrapado en mi nave. La única diferencia es que este tipo no parece estar contento. Debes saber que anoche rechacé la influencia de la nave. Esta fue la conclusión a la que llegó Brandon tras la reacción de su padre. Si consideras que favorecer a este mundo es no esclavizarlo y gobernarlo como un dios, entonces sí, esa es la decisión que he tomado. Su padre detuvo su paso y lo miró con cierta ira. Patético. Se acercó corriendo y se detuvo sobre Brandon como un gigante. Se suponía que serías nuestra esperanza. Una oportunidad para que nuestro pueblo algún día regresara a las estrellas. ¿Y aún así te niegas? Brandon permaneció en silencio. Comprendía la ira del hombre, pero no era el Brandon original. No sacrificaría una especie por el éxito de otra. Sobre todo cuando él mismo había sido humano. Para fortalecer su determinación, Brandon recordó una cita de su vida anterior al cruzarse con la mirada de su padre. Soy quien elegí ser, y elegí convertirme en este campeón mundial. Dijo Brandon con voz firme e inquebrantable. Ya lo había pensado antes y sabía que se convertiría en un héroe. ¿Cómo no? Tenía poderes, dones que podían cambiar el mundo. Sería un desperdicio no usarlos. Su padre se quedó paralizado, con el rostro inmutable, antes de levantar la mano para cubrirse la cara y emitir un leve sonido antes de que estallara una carcajada. Ja ja ja. Pensar que mi propia sangre se convertiría en esto. Entonces, ¿qué sentido tenía matarte, Jarel? Al final fracasé. Espera. ¿Acaba de decir Jarel? Mirando fijamente al hombre, Brandon empezó a atar cabos. Sabía que reconocía el símbolo de esa llave. Y el hombre que tenía delante podía parecer diferente del actor de la película, pero tenía muchas similitudes. Padre, ¿puedo preguntarle su nombre y cómo se llamaba nuestro mundo? Al preguntar esto, Brandon sintió que su corazón se aceleraba de anticipación. Pensar que ni siquiera sabes esto, debe ser porque te resististe al entrenamiento mental de la nave. Muy bien, te seguiré la corriente. Soy Drud Zod, líder de la casa Zod de Krypton, y tu verdadero nombre no es como te hayan llamado estos bichos. Eres Lord Zod, un guerrero kryptoniano. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Todo estaba confirmado. Brandon no era solo un kryptoniano ni una imitación de película. Era auténtico. Pero esto no tenía sentido. Esas películas y universos eran entidades completamente separadas. Centrando sus pensamientos, se dio cuenta de que solo había un posible responsable de este cambio, y probablemente era el sistema que lo había enviado allí. En cuanto a por qué se había añadido este cambio, no estaba seguro, pero esta revelación fue realmente buena al final.
El límite superior kryptoniano es mayor que el de la mayoría de las demás especies del universo. Sí, existe la kriptonita, pero una debilidad no invalida automáticamente todas las demás fortalezas. Hablando de kriptonita, ¿por qué me corta el metal de mi nave? ¿Será también una aleación especial? No estaba seguro, pero se contuvo para no seguir pensando eso. Ya se estaba desviando del tema. Ver a Brandon paralizado en sus pensamientos solo irritó aún más a Zob. ¿Qué salió mal? Hasta ahora, todo había ido según lo planeado. Entonces, ¿por qué justo cuando el plan iba a prosperar, todo salió mal? Al volver la vista hacia su hijo, vio que la atención del niño había vuelto a centrarse en él, dejando de lado temporalmente cualquier pensamiento que pudiera haber tenido. Bueno, al menos el chico sabe controlar sus pensamientos, pues entiende que ahora no es momento de pensar en nada. La puntualidad es la marca de un buen soldado, y esto demuestra que al menos la tiene. Al observar a su hijo una vez más, reconoció que su comportamiento no era lo único que demostraba que era un guerrero, sino también su físico. Sin duda, la programación genética había tenido éxito, dejándolo aún más confundido por las decisiones del chico. En realidad, el viejo general se encontraba en estado de negación. Su propósito era servir a Krypton, un propósito compartido por todos los kryptonianos. Así que la idea de que un kryptoniano de su misma sangre rechazara ese propósito era simplemente imposible para él. Ni siquiera ese idiota de Jor-El haría algo así. A pesar de sus diferencias de creencias, coincidían plenamente en su objetivo de salvar Krypton, aunque lo hicieran de maneras distintas. Mi hijo no completó su entrenamiento mental. Quizás si comprendiera mejor a su gente, estaría más dispuesto. Esta idea le pareció plausible a Zod y decidió arriesgarse. Quizás no estaba perdida toda esperanza. Lord Zod, después de esto, procedió a explicar su herencia con más detalle. Esperaban no solo completar cualquier laguna en su entrenamiento, sino también que esto incentivara a su hijo a continuar su misión.